Los tiempos cambian, la verdad no. Bien amigos, y continuamos con las entrevistas. Y ahora vamos a hablar del cambio climático. Bueno, se está dando la conferencia, la COP27 en Egipto, pero ha fracasado esta conferencia, ¿sirve para algo? Se deja de lado el lado político para pensar más en los países, cómo afecta el cambio climático. Bien, para hablar de este y otros temas, de temas internacionales, estamos con Ramírez Escobar, experto en relaciones internacionales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ramiro, ¿cómo estás? La ¿Cómo te va, Rafael? COP27, Gracias por la invitación, gusto gracias. saludarte. La COP27 en Egipto ha fracasado. ¿Se puede decir que se llega a un acuerdo por el tema del cambio climático o no en el mundo? Bueno, faltan varios días para que termine, ¿no? No estamos, creo que ni en la mitad, se hace el 18 de noviembre, y es difícil decir ahora si ha fracasado o no, pero en general el proceso de negociaciones climáticas que buscan que los países, según el Acuerdo de París, proclamado en 2015 en París, hagan una contribución nacional determinada, así se llama, para reducir sus gases de efecto invernadero, que son los que provocan el calentamiento normal de la Tierra y por lo tanto el cambio climático. Eh, eh, en esta conferencia se tiene que revisar esas contribuciones nacionales determinadas, a ver si los países están cumpliendo con esa reducción y también con medidas de adaptación al cambio climático que está en curso. En general, Rafael, los procesos de negociación climática han tenido resultados bastante limitados desde mucho antes del Acuerdo de París, cuando existía el protocolo de Kioto, que era un instrumento distinto. Y los resultados siempre son limitados, pero a veces hay algunos avances, ¿no? En esta COP, por ejemplo, ya han participado dentro del evento ONGs, ¿no? Por fuera, pueblos indígenas, por ejemplo, ya hay una propuesta para cuidar el agua, entonces, digamos, no podría decir ahorita si esto va a fracasar o no, pero sí me parece que, como en otras ocasiones, el resultado va a ser limitado, pero algunas cosas van a quedar, ¿no? No, yo te hago la pregunta porque siempre se habla desde un punto de vista político. Si hay que cambiar la fuente de energía, el uso del petróleo, los gases, Ujú. pensando más en los países, en los climas, pero eso no se hace. Claro, lo que pasa es que, mira, el patrón de vida que tenemos en este momento es un patrón de vida muy basado en el combustible fósil, por ejemplo, en el uso de autos y el uso muy reducido de la bicicleta, aunque depende del país, ¿no? Los Países Bajos sí se usa mucho, en Dinamarca también, pero en general es una energía, eh, o es una economía, perdón, basada en el consumo de combustible fósil, en el consumismo en general, que es algo que también alienta el desgaste de la tierra. Entonces, cambiar esos patrones de consumo, esos patrones de vida, es muy difícil, ¿no? Porque así vivimos, creemos que una aspiración es comprar un auto y que la bicicleta es, no sé, para las personas que llevan comida o por los que no tienen la moto de Rappi y se desplazan en bicicleta algunos, ¿no? Y lo que comemos, por ejemplo, comer carnes rojas en exceso también daña Claro. eh, la- digamos, los ecosistemas porque quieren que tumbar bosque para crear ganado, cosas de ese tipo, ¿no? Eso ocurre en Brasil, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros queremos realmente neutralizar ese fenómeno, no, es un problema de que los políticos decidan, pero también de lo que decide la ciudadanía, porque la ciudadanía no se anima totalmente o por lo menos de manera suficiente, a cambiar de modo de vida, a caminar más, a andar en bicicleta, a consumir un poco menos. Y eso tiene que ver también con el agregaje económico que es producir, producir, consumir, consumir, ¿no? Claro. Y en América Latina, ¿cómo estamos? Aquí no producimos gases, pero sí somos vulnerables a las consecuencias de la emisión de esos gases de invernadero. Nosotros como región somos la tercera región del mundo que emite gases de efecto invernadero, Ok. ¿ya? Es decir, la primera es Estados Unidos,
la segunda es el Asia, pero incluyendo a China, y la tercera somos nosotros. Nosotros tenemos una gran producción, me parece que el porcentaje de gases de efecto invernadero que emitimos es apenas del 12% respecto al total global. Pero ojo, está creciendo porque en muchos países sube el consumo, la aspiración de una persona es tener auto, comer un montón de carne, y como somos cada vez más, ¿no? Por ejemplo, aumenta el parque automotor en varias ciudades, en Sao Paulo, en Santiago, en la propia Lima. La mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina no es el parque automotor, ojo, es la deforestación. Cuando tú tumbas un árbol, uno, tú impides que ese árbol capture carbono, las moléculas de CO2 que produce el combustible fósil de los autos, los aviones, fije carbono y libere oxígeno. Si tumbas miles de hectáreas en la Amazonía, por ejemplo, reduces la capacidad de la Tierra de capturar carbono y liberar oxígeno, ¿no? Entonces, el mayor problema en la región es la deforestación, pero las economías no están pensadas, imaginadas como economías descarbonizadas, es decir, como economías que no alienten tanto el uso de combustible fósil, que es el que emite CO2, uno de los principales, el principal gas de efecto invernadero. Entonces, la región está subiendo en emisiones y en efecto, como tú dices, también es una región que va a ser muy golpeada. El Perú, por ejemplo, por tener varios ecosistemas, va a ser muy golpeada. Acá ya ha habido heladas fuera de tiempo en la zona de Huancavelica y Junín, que parecen ser, según varios indicios, consecuencia del cambio climático. El derretimiento glaciar es algo muy avanzado en el Perú y muy riesgoso porque tiene que ver con las fuentes de agua, ¿no? Ramiro, pero por ejemplo, en otros países de la región, en América, con nuevos gobiernos, Lula, ¿cómo ha manejado el tema del clima o del cambio climático, siendo Brasil un país con mucha selva también? Colombia también, aunque Petro creo que también ha estado allá en Egipto, pero que ha criticado un poco también de que no se llegue a un acuerdo. ¿Cómo le Mira, manejan estos países de la región su tema climático? Viéndolo también desde el Perú, porque en el Perú no hay están preocupados en otro tipo de crisis más política que una crisis ambiental. sí, voy a comenzar por esto último, ¿no? A mí me alarma, y también me indigna, la verdad, que en el Perú este tema no tenga mucho peso, ¿no? En la opinión Sí, pues. pública. Y tampoco en el debate político. El único medio, por ejemplo, peruano que ha mandado una corresponsal, un enviado especial a la cumbre del clima en Sharm el Sheikh, en Egipto, es Ojo Público, hasta donde yo sé. Creo que el comercio también está recibiendo algunos envíos de alguien que está allá, pero en general tú no ves en el debate público y político y tampoco en las discusiones sociales, ¿no? Entre nosotros mismos, en las casas, en las universidades incluso, ese tema cobra mayor interés, ¿no? Y eso creo que responde a algo que a mí me parece preocupante, casi alarmante, diría yo, que no hay un liderazgo ambiental en el Perú. Yo no he escuchado hablar al ministro del Ambiente hasta ahora. Me parece que va a ir a Egipto. El presidente rara vez habla en sus discursos sobre el tema ambiental. No es que no habla, lo ha dicho, lo dijo la ONU, pero no es un presidente ambientalista. Entonces, si por ejemplo nosotros hacemos una comparación entre Castillo y otros presidentes de la llamada nueva ola progresista, Gabriel Boric, Claro. Gustavo Petro, el propio Lula, Castillo no está en esa clave, ¿no? Y, por ejemplo, Petro ha hablado en la cumbre y ha sido durísimo, ha dicho que es momento de la humanidad, no de los mercados, ha criticado a las propias COPs, dicen que ya parecen inútiles, ¿no? Lula, cuando fue presidente, detuvo la deforestación. Ahora su discurso de campaña es un discurso bastante ambientalista contrapuesto a lo de Bolsonaro, que tuvo políticas que dañaron mucho a la Amazonía. Gabriel Boric también tiene ese énfasis, pero nosotros no. Nosotros no es un gran tema de debate público como tú eras. Yo celebro esta entrevista porque podemos hablar del tema, pero todos los días estamos pensando en la vacancia de la institución, si se cierra el Congreso, si no se cierra.
cosas que son importantes porque el sistema político sobreviva. Pero ojo, esto es sumamente importante a mediano, largo y corto plazo. Y no sé si en la COP también han tocado el tema del agua, porque en nuestro país también tenemos, estamos leyendo una deficiencia de agua para el agro también, que se está empleando Bueno, mucha agua en el tema de la minería, pero al agro, lo que le sobra a la minería, recién piensan en el agro. mira, acá hay un modelo de desarrollo que está muy centrado en las industrias extractivas, Sí, ¿no? Y evidentemente las industrias extractivas producen dinero a raudales, ¿no? Y incrementan el tesoro público por los impuestos, también hay dinero para las regiones, pero el problema es que si esto no se atiende, si el problema climático, el problema ambiental en general no se atiende, incluso la minería va a tener problemas, porque hay estrés hídrico, va a faltar agua para todos, ¿no? Glaciares se están derritiendo. Entonces, el Estado debería imaginar políticas sostenibles de la manera más precisa, ¿no? Por ejemplo, en qué región falta el agua y habría que tomar algunas medidas de urgencia, en qué región el agua sí está en un nivel adecuado. Para que tengamos una idea, claro. la mayor cantidad de población del Perú está en la costa, donde hay mucho menos agua. Después en la sierra, donde sí hay agua por las lluvias, eh, y después en la selva, la mayor cantidad de gente donde el agua abunda, ¿no? Entonces, nuestro modelo de desarrollo no está pensado en función de los recursos naturales, sino en función de la, proyectos extractivos y antes acá apareció tal recurso, el guano, por ejemplo, cuando empieza la República, luego la anchoveta, luego la fundición de Loroya en algún momento, y entonces no tenemos una planificación sensata que coincida con no solo el aprovechamiento, sino el cuidado de los recursos naturales. Mi cuidado, Reunión, muchas gracias. Antes de irme, quiero hacerte una pregunta, porque tú eres un experto también en temas internacionales. Por ejemplo, esta visita de la misión de la OEA, ¿qué resultados puede traer hacia el Perú, para el Perú? Bueno, eh, yo tengo la impresión de que por lo menos va a intentar que haya algún tipo de diálogo. Hay gente que estaba muy cerrada al diálogo, muy exigente, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, y los políticos, que cree que no hay nada que dialogar, que acá todo se resuelve con la inteligencia y a veces con la violencia. Entonces, la misión de la OEA podría propiciar un diálogo. Son diplomáticos, son cancilleres de varios países, y además de países con signos políticos, con gobiernos de signos políticos distintos. Entonces, yo creo que va a tener que hacer, y el Congreso, por ejemplo, ha pedido reunirse con la misión. Muy bien, y también tratar de buscar una estabilidad también en el país, que es lo que falta. Exactamente, eso es lo que va a tratar, pero parece que acá no quisiéramos, ¿no? Estamos necesitando instituciones, marchas por acá, marchas por allá. Y entonces, evidentemente, en mi juicio, el gobierno es errático, sumamente errático, ¿no? Pero no sé si vamos a lograr algo despedazándonos entre todos. Y la misión de la OEA creo que va a tratar de que haya algún diálogo mínimo, algún consenso y tal vez alguna salida. De pronto hacer una transición, no lo sabemos. Pero tenemos que conversar entre nosotros y como no podemos, viene una misión a ver si nos sienta con más. Así es. Tratar de mediar entre las fuerzas políticas, que es lo que pasa. Algo así es lo que puede pasar. No buscamos un abrazo fraterno, porque creo que no puede existir, pero aunque sea mantener las formas, como se diría. Bueno, hasta los hermanos se pelean, ¿no? Que sus Entonces hermanos se no pelean. tiene extraño eso, no hay nada extraño en eso, pero acá son peleas ya basadas en la furia, ¿no? En algo momentáneo y que después puede eh, y que después pueda llegarse a un consenso, ¿no? Entonces hay algo así muy turbado, no solo en el sistema político, sino en la propia sociedad, ¿no? En las familias, Muy bien, entre los amigos. Ramiro. Quiero convocarte en otra oportunidad para hablar un poco más de política interna también, desde tu punto de vista, que es interesante. No es mi especialidad, pero en algún momento podríamos conversar. Así es. Muy bien, Ramiro Gracias. Escobar, experto en relaciones internacionales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, estuvo aquí con nosotros.
en la noticia. Gracias, Rafael. Ya venimos Nos a la vemos. pausa. Hasta Hasta luego, otra Ramiro. oportunidad. Los tiempos cambian. La verdad, no.